Hola a todos, bienvenidos a Descodificando con un matiz transgeneracional. El día de hoy vamos a hablar de bruxismo. Libérate, transfórmate y regresa a tu esencia, que es el amor. Bienvenidos a Amor en Expansión, el espacio donde exploramos juntos el viaje de sentir, vivir y amar en plenitud. Si estás listo para este viaje de autoconocimiento y crecimiento, te invito a suscribirte, activar la campana y unirte a la comunidad. Juntos exploraremos las infinitas posibilidades de sentir, vivir y ser amor en expansión. En el bruxismo exploraremos el significado más profundo, más allá de la afección. ¿Qué es lo que representa y cómo comprender para sanar esta afección? En el día a día enfrentamos tensiones y conflictos internos que muchas veces no expresamos. Estas tensiones pueden manifestarse de forma sorprendente en nuestro cuerpo, como el bruxismo. El bruxismo es más que un simple rechinar de dientes. Es el resultado de conflictos internos que nos guardamos desde las entrañas, desde el estómago hasta la garganta y no lo dejamos salir, no lo expresamos. Esos conflictos internos, como resentimiento, enojos, agresividad guardada y no manifestada. El resentimiento se acumula, se retiene en el abdomen y finalmente se libera de manera inconsciente, causando bruxismo y estragos en la salud bucal y emocional. Para comprender el bruxismo es importante y crucial indagar nuestras raíces familiares. De esta manera, saber si somos yacentes, pues es la clave de la información que nosotros tenemos dentro para saber si estamos reflejando información de nuestro transgeneracional. Eso es importante saber, pues ahí encontraremos conflictos que se han transmitido a lo largo de generaciones. Buscamos esos momentos que quedaron grabados en la vida de esas personas, que fueron particularmente situaciones de mucha violencia, resentimiento y agresión, que se han grabado profundamente en la memoria familiar, incluyendo nuestra vida actual. Por ejemplo, la bisabuela veía que su esposo le pegaba a los hijos de ambos y no podía hacer nada porque era peligroso. Otro ejemplo puede ser una niña veía cómo su padre le pegaba a su madre y no podía hacer nada. O el ver que están golpeando a una persona, quedarse callado y no poder hacer nada. Toda esa información queda registrada en nuestro inconsciente generacional y se refleja en el bruxismo. La sanación del bruxismo empieza con la autoconciencia y el perdón. Al reconocer, expresar y liberar nuestras emociones internas, podemos encontrar paz y equilibrio. Recuerda, el bruxismo es más que un síntoma físico. Es una señal de que hay heridas emocionales que necesitas sanar. El bruxismo va más allá de un simple rechinar los dientes por la noche. Es una manifestación de nuestras emociones más profundas y un reflejo de nuestras experiencias de vida. Al explorar estas conexiones, podemos comenzar un viaje hacia la sanación y el equilibrio emocional. Recordemos que estamos conectados con nuestras raíces familiares, pero también tenemos el poder de transformar nuestras experiencias y vivir con plenitud. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento emocional. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con amigos y familiares o personas que piensas que le va a ayudar este contenido. Espero verte en el próximo video. Siente, vive, amor en expansión.